Hoy vamos a dar la primera parte y una parte de la segunda parte, y el martes que viene continuaremos. ¿Sí? Es una clase bastante larga, hay varias cosas para charlar, para que pregunten si tienen alguna duda, así que a prestar atención y bueno, y el que quiera participar, el que quiera comentar algo, el que quiera preguntar algo, desde ya saben que lo escriben en el chat o activan el sonido y lo vamos charlando. Bueno, para comenzar en realidad la clase y para poder hablar de arritmias y no estar muy perdidos, la idea inicial es poder empezar con un pequeño repaso de algunos conceptos y de lo que es en realidad un electrocardiograma normal, ¿sí? Para poder interpretar una alteración en el ritmo cardíaco y un electrocardiograma anormal, tenemos que saber interpretar y analizar un electrocardiograma normal. Entonces, respecto a qué es el electrocardiograma, bueno, como todos sabemos, es el procedimiento a través del cual se registra la actividad eléctrica del corazón, ¿sí? Nos permite hacer más que nada un diagnóstico probable de qué alteración eléctrica puede presentar nuestro paciente, y también nos permite hacer una evolución, ¿sí? Y un registro de cómo nuestros pacientes responden a la administración de distintos fármacos antiarrítmicos. O sea, si sabemos interpretar un electrocardiograma, nos puede brindar mucha información el electro, ¿sí? Por eso es importante tenerlo en mente y por eso es importante saber por lo menos las cosas básicas y cómo analizarlo. Acuérdense que tenemos en total 12 derivaciones, ¿sí? Tenemos las derivaciones frontales y las derivaciones precordiales. Las derivaciones frontales van a ser de 1, de 2, de 3, ABL, ABR y ABF, y las derivaciones precordiales van de B1 a B6, ¿sí? B1, acuérdense que es en el segundo espacio intercostal paraesternal derecho, y después de B2 a B6, ¿sí? Entre el segundo y el cuarto espacio intercostal, desde paraesternal izquierdo hacia la línea hacia la línea axilar anterior izquierda. Bueno, recuerden que nuestro corazón tiene un sistema de conducción. Este sistema de conducción parte del nódulo sinoauricular que se encuentra a nivel de la aurícula derecha, más que nada en el punto de la desembocadura de la vena cava superior. Este nódulo sinoauricular va a estimular ambas aurículas, tanto la aurícula derecha como la aurícula izquierda, ¿sí? El estímulo parte de acá, se estimulan las dos aurículas, ese estímulo regresa a lo que es el nódulo auriculoventricular, que estaría más que nada a nivel de lo que sería la válvula tricuspidia, ¿sí? Entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Este nódulo se bifurca en lo que es el haz de His, que transita a través de lo que es el tabique interventricular, y el haz de His va a dar su rama derecha y su rama izquierda, que van a ser las encargadas de despolarizar la derecha el ventrículo derecho y la izquierda el ventrículo izquierdo, ¿sí? Y esta despolarización a través del haz de His se transmite a lo que son las fibras de Purkinje, que se encuentran más que nada en el miocardio ventricular. Bien. Entonces tenemos que tener en cuenta que el sistema de conducción eléctrico va a tener un determinado ritmo, ¿sí? Que nuestro ritmo, como parte del nódulo sinusal, se va a llamar ritmo sinusal, ¿sí? Que viene a ser lo que es el marcapasos cardíaco, es lo que va a marcar la frecuencia cardíaca de nuestro paciente. Vamos a tener dentro de lo que es el electro normal la onda P. La onda P lo que nos habla es de la despolarización auricular, tanto de la aurícula derecha como de la aurícula izquierda, y representa el impulso o el estímulo que parte a través del nódulo sinusal. O sea que siempre que miremos un electro, lo primero que tenemos que buscar es que siempre tenga onda P, y que esa onda P preceda al complejo QRS, ¿sí? Porque nos está hablando que el estímulo es sinusal, por lo tanto es un ritmo normal y regular. Después lo que tenemos es el intervalo PR, ¿sí? Donde en este caso lo que se grafica es el alentecimiento del impulso auricular cuando pasa a través del nódulo auriculoventricular. Después tenemos el complejo Q
R y S, que nos habla de lo que es la despolarización de los ventrículos, ¿sí? En este caso, como hablábamos recién, el impulso llega a los ventrículos a través de las ramas tanto de derecha e izquierda de las de His, y allí la conducción sí se transmite al resto de las fibras miocárdicas de los ventrículos por las fibras de Purkinje. Después tenemos el segmento ST, ¿sí? Y después por último tenemos la onda T, que lo que nos marca es la repolarización de los ventrículos. Entonces, para analizar siempre onda P, segmento PR, complejo QRS, segmento ST y la onda T. Bien. Otras cosas también a analizar son la frecuencia cardíaca y el intervalo QT, ¿sí? El intervalo QT en realidad va desde lo que es el inicio de la onda Q, del complejo QRS, hasta el final de la onda T, ¿sí? Y es un cálculo que nos va a determinar si tenemos nuestro QRS enlentecido o no. Es decir, si está prolongado o no. Si la transmisión eléctrica del corazón es la adecuada o no. Bien. Entonces, como dijimos previamente, para que el ritmo sea sinusal, el electro debe cumplir primero con una onda P que precede a cada QRS. Principalmente tenemos dos puntos, ¿sí? O sea, tres derivaciones principales en donde nos tenemos que fijar que siempre la onda P esté presente. D1, D2 y ABF, ¿sí? Y que esa onda P que precede al QRS tenga un intervalo PR, que es el que vimos previamente, que sea regular, ¿sí? Y que el eje de la onda P esté entre 0 y 90 grados. Yo no sé si se acuerdan, allá en la facultad, a partir de fisiología, ¿sí? Las 12 derivaciones marcaban como una especie de coordenadas, ¿sí? Y los ángulos iban desde el 0 hasta 180 y de 180 hasta menos 90, digamos. ¿Sí? El eje del corazón, para que estuviese en una posición adecuada, tenía que ser positivo y estar entre 0 y 90, que correspondía a lo que era el cuadrante superior derecho. Entonces, eso es lo que quiere decir, que el eje de la onda P esté entre 0 y 90. Bien. Otra de las cosas muy importantes a tener en cuenta en el electrocardiograma es el cálculo de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Nosotros siempre que tengamos un paciente con una arritmia, sea una brady o una taquiarritmia, tenemos que hacer el cálculo de la frecuencia cardíaca, más que nada basándonos en el electrocardiograma. Y tenemos dos formas de calcularlo. O teniendo en cuenta los cuadraditos grandes o teniendo en cuenta los cuadraditos chicos. ¿Sí? Los cuadraditos chicos son estos, ¿sí? Recuerden que cada cuadrado grande está conformado por 5 cuadraditos chicos. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es, primero, el intervalo RR, ¿sí? Entre la R de un latido y la R del latido siguiente, fijarnos cuántos cuadraditos grandes o cuántos cuadraditos chicos separan un RR del otro, contarlos, ¿sí? Y después, si elegimos los chicos, son 1500 dividido la cantidad de cuadraditos chicos, o 300 dividido la cantidad de cuadrados grandes, ¿sí? Y ahí lo que vamos a obtener es la frecuencia cardíaca de nuestro paciente, que de acuerdo en los chicos, en los pediátricos, de acuerdo a la edad de nuestro paciente, vamos a poder determinar si ese chico está eucárdico, bradicárdico o taquicárdico. Bien. Ahora, una vez que calculamos la frecuencia cardíaca, lo que vamos a evaluar, como dijimos, es la onda P, ¿sí? Tenemos que analizar cuántas ondas P hay por cada QRS. Lo normal es que haya una sola onda P por cada QRS que vemos en el electrocardiograma. Después lo que vamos a evaluar es la morfología de esta onda P, ¿sí? Si es una P positiva, si es una P negativa, si es una P que tiene un componente positivo y otro componente negativo, ¿sí? Nos va a dar distinta información. Y lo otro que también es importante es qué amplitud tiene esa onda P, que la amplitud la vamos a medir
más que nada desde la base, desde la línea de base hacia arriba, ¿sí? Que tiene que ser más o menos de 3 milímetros. Una vez que vemos que cada QRS está precedido de su onda P, que la onda P es positiva, que tiene una buena amplitud y que tiene una buena morfología, lo que vamos a evaluar es el intervalo PR. El intervalo PR se debe medir desde el inicio de la onda P hasta el inicio del, perdón, desde el final de la onda P hasta el inicio del QRS, ¿sí? Este intervalo PR va a variar de acuerdo a la edad y la frecuencia cardíaca del paciente, y lo normal es que esté entre 0,12 y 0,20 segundos. Recuerden que cada cuadradito chiquitito, ¿sí?, equivale a 0,04 milisegundos, ¿sí? Entonces, para que este intervalo PR sea normal, tiene que tener entre 3 a 5 cuadraditos chiquititos. Si tiene menos de 3 es más corto, si tiene más de 5 está prolongado. Bien. Y lo otro que es importante evaluar es el intervalo QT, que como hablamos previamente, ¿sí?, lo que uno va a medir es el QT y más que nada el QT corregido. Hay muchas medicaciones, más que nada utilizadas en pediatría y que muchas veces las utilizamos con mucha frecuencia, como por ejemplo la domperidona, es una de ellas que lo que llevan es a una prolongación del QT. Y cuando este QT se prolonga, lo que puede predisponer es a la aparición de distintas arritmias en los pacientes. Entonces, siempre es importante evaluar qué QT tiene mi paciente, por una cuestión de evaluación propia del paciente, y también es importante evaluarlo cuando yo le voy a hacer algún tratamiento con alguna medicación que pueda llevar a una prolongación del QT. Como por ejemplo la domperidona, que es algo que utilizamos mucho porque es muy común que los chicos sufran de reflujo, tanto en la edad de lactantes como más adelante. Entonces, bueno, es importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo se evalúa el intervalo QT? Bueno, por un lado, la duración del QRS, ¿sí?, que lo normal es que sea hasta 0,1 segundos, es decir, entre 2 y 3 cuadraditos chiquititos, y el intervalo QT es desde el inicio del QRS, o sea, desde la onda Q, hasta el final de la onda T. ¿Sí? Ese es mi intervalo QT. Y yo lo que tengo que hacer es calcular el QT corregido. Para calcular el QT corregido tengo una fórmula, que es esta que ven acá abajo, ¿sí?, que lo que voy a hacer es evaluar cuánto mide mi QT en cuadraditos chiquitos, ¿sí? O sea, cuento la cantidad de cuadraditos chiquitos y lo multiplico por 0,04, y después lo voy a dividir por la raíz cuadrada de mi RR, o sea, desde la R de mi QT hasta la R del QRS siguiente. Ese valor va a ser el QT corregido, y ese valor tiene que estar cerca a 0,4 segundos, ¿sí? Si es más largo de 0,4 es un QT prolongado, ¿sí?, y puede predisponer a taquiarritmias de QRS ancho, y si es más corto de 0,4 puede predisponer más que nada a taquiarritmias de QRS angosto. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran acotar antes de que pasemos de toda esta parte nueva o de revisión en realidad? ¿Algo que no se haya entendido? Bueno, bien, entonces recuerden, paciente que consulta por algún tipo de trastorno del ritmo, lo primero que tengo que hacerle es un electro. Le hago el electro y lo primero que voy a evaluar es la frecuencia cardíaca de mi paciente. Si esa frecuencia cardíaca es normal, es acorde o no para la edad. Después voy a evaluar la onda P, que la onda P sea positiva, que esté presente en todas las derivaciones, pero principalmente en D1, en D2 y en ABF, y que preceda a cada QRS, ¿sí? Después lo que voy a evaluar es el PR, ¿sí?, que tenga una duración entre 0,12 y 0,20 milisegundos, que recordemos que tiene que ver con la despolarización del nódulo auriculoventricular. Después voy a evaluar la duración de mi QRS, que tiene que ser más o menos de 0,10 milisegundos, o sea, entre 2 y 3 cuadraditos chiquitos, más no, si no estamos hablando del QRS ancho.
Y por último, lo que tenemos que evaluar es el QT corregido, ¿sí? Para ver que nuestro paciente no tenga un QT prolongado. Perfecto. Bueno, y ahora sí vamos a empezar primeramente con la parte de arritmias. Lo primero que vamos a evaluar es cómo definirla, ¿sí? ¿Qué es una arritmia en un paciente pediátrico? Son alteraciones básicamente del ritmo cardíaco. Es una alteración que se presenta entre el 5 al 10% de los niños con cardiopatía estructural. Es más frecuente en quienes tienen enfermedad cardíaca o sistémica, y a esto lo que voy a agregar es que es más frecuente en aquellos pacientes que tienen alguna alteración en el tabique interventricular. ¿Sí? Pueden ser benignas o presentar complicaciones o ser graves y poner en riesgo la vida del paciente. Y la evaluación clínica y los estudios específicos deben ir sí o sí acompañados de un electrocardiograma. ¿Sí? ¿Cómo las podemos clasificar? Las podemos clasificar en tres grupos. Las bradiarritmias, ¿sí? Que son aquellas arritmias donde la frecuencia cardíaca de nuestros pacientes es menor a 60 latidos por minuto. La podemos clasificar en taquiarritmias, ¿sí? Cuando es una frecuencia cardíaca que es mayor a 180 o a 220 latidos por minuto. Y la otra es son los ritmos de paro, que en realidad son ritmos electrocardiográficos donde el pulso está ausente. Bien. ¿Cuál es la evaluación inicial de la arritmia? Bueno, primero la frecuencia, ¿sí? Tocarle el pulso al paciente, ver si es un pulso rápido, si es un pulso lento o si es un pulso ausente, si es un pulso filiforme o no. Después, la perfusión de mi paciente, ver cómo está el relleno capilar, ver la temperatura de las extremidades, ver la coloración, ver los pulsos distales. Después, ustedes siempre recuerden que el problema de las arritmias es que siempre va a generar o va a llevar a una disminución de nuestro gasto cardíaco en los pacientes, ¿sí? Acuérdense que el gasto cardíaco depende tanto de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Como del volumen del fin de diástole. Es lo que va a determinar el gasto cardíaco y es lo que va a determinar que nuestro paciente pueda o no sostener su hemodinamia. Entonces, cualquier alteración del ritmo que lleve a una alteración de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Puede hacer que aumente o que disminuya ese gasto cardíaco. Las bradiarritmias, por ejemplo, disminuyen el gasto cardíaco, ¿sí? Disminuyen la frecuencia cardíaca, por lo tanto, disminuyen el volumen de fin de diástole y por eso es que pueden generar compromiso hemodinámico. Las taquiarritmias inicialmente aumentan el gasto cardíaco porque aumentan la frecuencia cardíaca, pero con el correr del tiempo esto es lo que lleva a que disminuya el volumen de fin de diástole, que disminuya el volumen sistólico y por ende disminuye el gasto cardíaco y es por eso que el paciente se presenta con signos de shock o descompensación hemodinámica. Y asociado a todo esto, ¿sí? Congestión retrógrada, que a veces pueden aparecer con signos de insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces siempre es importante hacer una buena evaluación de la hemodinamia y de la perfusión de un paciente que consulta por algún tipo de arritmia, sea bradiarritmia o taquiarritmia. Después hay que evaluar, cuando nosotros hacemos el electrocardiograma, cómo son los complejos ventriculares, es decir, cómo es el QRS. Si yo tengo QRS anchos o si tengo QRS angostos. ¿Sí? No va a ser lo mismo y no se va a manejar de igual manera una taquiarritmia de QRS ancho que una taquiarritmia de QRS angosto. ¿Sí? Y por último, ver si hay algún patrón diagnóstico del electrocardiograma. Hay determinadas arritmias que ya vamos a ver que tienen un gráfico determinado que cuando nosotros lo vemos en el trazado electrocardiográfico nos permite definir y decir sí, este trazado corresponde a tal arritmia. Bien. Para empezar con las arritmias vamos a hablar más que nada de lo que son las bradiarritmias. ¿Sí? Tenemos la bradicardia sinusal, la pausa y el paro sinusal o los bloqueos auriculoventriculares. ¿Sí? Bueno, la bradicardia sinusal, la que nos importa a nosotros es la que es clínicamente significativa, ¿sí? ¿Cuál va a ser la que es clínicamente significativa? La que genera un compromiso de la perfusión periférica del paciente.
¿Cuál va a ser la principal causa en pediátricos de bradicardia? La hipoxia, ¿sí? ¿A quién no le pasó de estar de guardia, estar en una guardia o recibir un paciente con dificultad respiratoria severa, progresiva, ¿sí? Hipóxico, y que la hipoxia la lleva a una bradicardia? O claramente, como le pasa a los chicos cuando hacen una apnea, que la apnea también se asocia a bradicardia. Entonces, la principal causa de bradicardia en chicos, ya sea sinusal o no, es la hipoxia, ¿sí? ¿A qué vamos a llamar bradicardia? En lactantes y niños, aquellos que tengan una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto, y en los adolescentes o en los niños más grandes, aquellos que tengan una frecuencia cardíaca menor a 40 latidos por minuto, ¿sí? Por lo que les comentaba recién, requieren de un tratamiento específico, ya que pueden llevar al paro cardiorrespiratorio. Y las causas, si bien la principal causa en pediátricos va a ser la hipoxia, siempre tenemos que pensar en las H y las T, ¿sí? La hipoxia, la hipovolemia, la acidosis, la hipo o la hipercalemia, el taponamiento, el neumotórax a tensión, la trombosis coronaria y el tromboembolismo pulmonar. Entonces, un paciente que tenga bradicardia sinusal no es para menospreciar, ¿sí? Siempre hay que pensar que esta bradicardia, cuál es la causa y por qué se produce, ¿sí? Y siempre hay que evaluar la perfusión y la hemodinamia del paciente, porque puede llevar a signos de hipoperfusión periférica, puede llevar a paro cardiorrespiratorio y incluso a la muerte del paciente. Bien. ¿Cómo vamos a tratar una bradicardia que es clínicamente significativa? Es decir, frecuencia cardíaca menor a 60 o 40, dependiendo de la edad de nuestro paciente, con compromiso de la perfusión distal. Tratamiento inicial de todo paciente grave y crítico, el ABC, ¿sí? Asegurar la vía aérea, ver que la vía aérea esté despejada, que esté permeable, ¿sí? Asegurar una buena ventilación y oxigenación, y evaluar y sostener la circulación, como ya hemos visto, ¿sí? Como dijimos, la principal causa de bradicardia en los chicos es la hipoxia, por ende siempre va a ser necesario oxigenar al paciente con ventilación con bolsa mascarilla y oxígeno al 100%, ¿sí? Y si el paciente no recupera y no sale de esta bradicardia con bolseo, ¿sí? Y con oxígeno al 100%, bueno, ya ahí tenemos que pensar en un tratamiento más específico que tenga que ver con tratamiento farmacológico o tratamiento más que nada cardioversor. Entonces, la bradicardia sinusal con pulso y mala perfusión periférica que no mejora y que no responde al bolseo con bolsa, máscara y oxígeno al 100%, por un lado tengo que tratar de identificar y tratar cuál es la causa, ¿sí? Por el otro lado, como dijimos, asegurar ventilación y oxigenación. Por el otro lado, evaluar si hace falta en algún momento iniciar RCP. Y más que nada, principalmente tenemos dos drogas iniciales para manejar la bradicardia, que son la adrenalina y la atropina, ¿sí? Son las dos drogas que se utilizan de rescate en la bradicardia sinusal con compromiso hemodinámico. La adrenalina, la dosis es la misma, ¿sí? Que en el paro cardiorrespiratorio, es 0,1 mililitros por kilo de una dilución de 1 en 10.000 o 0,01 miligramos kilo. Lo que tengo que hacer, como la preparo, agarro la ampolla de adrenalina que viene de 1 mililitro, y yo sé que en ese mililitro tengo 1 miligramo de adrenalina, la llevo a 10 centímetros, ¿sí? Ahí me va a quedar que 1 mililitro de esa solución son 0,1 miligramos, entonces mi dosis va a ser 0,1 mililitros por kilo de esa dilución de 1 en 10.000, ¿sí? La administración de la adrenalina puede ser endovenosa o intraósea, ¿sí? Si es un paciente que está bradicárdico, que está pre-paro cardiorrespiratorio, con deterioro del sensorio y con muy mala hemodinamia, directamente le voy a colocar una vía intraósea y le voy a hacer adrenalina intraósea, ¿sí? Si no, más allá de las complicaciones que pueda haber, se puede administrar por vía endovenosa.
O en el caso que sea un paciente que esté internado, ¿sí? Que tenga una colocación de vía central, lo que yo voy a hacer es, no le voy a poner la intraósea, pero sí voy a aprovechar esa vía central para hacerle la administración de adrenalina por vía endovenosa. La otra droga que podemos utilizar es la atropina, ¿sí? La atropina en realidad está más indicada para aquellos pacientes que tienen bradicardia de causa vagal. Por ejemplo, si nosotros queremos intubar a un paciente y por estímulo vagal hace una bradicardia. O como hablábamos en la clase pasada, en todos los lactantes menores de 1 año, siempre previo al procedimiento de la intubación es importante hacer una dosis de atropina para prevenir la bradicardia y el paro secundario a la bradicardia en el momento de la intubación. La ampolla viene igual que la ampolla de adrenalina, ¿sí? Es 1 miligramo en 1 mililitro. Se prepara igual que la adrenalina, se lleva ese mililitro de la ampolla a hasta 10, con 9 mililitros de solución fisiológica, y la dosis también es de 0,1 mililitros por kilo, que equivale a 0,01 miligramos kilo, ¿sí? En realidad lo que se dice es que la dosis mínima que uno puede administrar de atropina es 0,1 miligramos por kilo. Esto al principio era así, después de las últimas guías del PALS de este año, del 2020, se volvió a confirmar que la dosis mínima de atropina que uno tiene que utilizar para manejo de la bradicardia es 0,1 miligramos por kilo. Porque si yo uso una dosis menor, lo que puedo generar es un efecto paradojal y intensificar esa bradicardia que tiene mi paciente. Y las dosis máximas que uno puede utilizar es de 1 miligramo. Y también se puede administrar por vía endovenosa o por vía intraósea. Bueno, ¿alguna duda de esto? Traten de ver todos ahí en los lugares en donde trabajan, ¿sí? Busquen las ampollas de adrenalina, busquen las ampollas de atropina, fíjense cómo vienen, establezcan protocolos de cómo se van a preparar, si bien son protocolos universales y que se manejan igual tanto acá en La Pampa, en Buenos Aires, en Argentina o en cualquier parte del mundo, son medicaciones que se utilizan en situaciones de emergencia donde uno quizás lo que tiene que hacer es actuar de forma más mecánica y no pensar tanto. Entonces siempre es importante que lo tengan presente en dónde está, cómo se prepara y que se utilice rápidamente. Bueno, bien, ninguna duda, seguimos, ¿sí? Dentro de lo que son las bradiarritmias, lo que otro que podemos encontrar son los bloqueos auriculoventriculares. Los bloqueos auriculoventriculares son poco frecuentes en los chicos, en realidad lo más frecuente es que se presente en pacientes postquirúrgicos inmediatos de alguna cardiopatía congénita o postquirúrgico alejado de alguna cirugía cardiovascular por cardiopatía congénita. Y tenemos distintos grados, ¿sí? Tenemos de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. Y cómo se van a manifestar y cómo se van a leer en la tira del electrocardiograma va a ser distinto. Entonces, en el bloqueo auriculoventricular de primer grado puede presentarse en niños sanos, ¿sí? En niños que tienen algún tipo de enfermedad intrínseca del nódulo auriculoventricular, ¿sí? Por un tono vagal aumentado, como puede ser en el momento de la intubación, pacientes con cuadros de miocarditis, pacientes con alteraciones hidroelectrolíticas como la hipercalemia, pacientes con hipoxemia, con infarto agudo de miocardio, pacientes en los cuales se ha utilizado algún tipo de fármaco como los bloqueantes cálcicos, los beta bloqueantes o la dioxina, ¿sí? ¿Cómo se caracteriza el bloqueo de primer grado? Porque tiene un PR prolongado, ¿sí? Es decir, el segmento que se extiende desde el final de la onda P hasta el inicio del QRS está prolongado en todos los latidos, ¿sí? Hay una prolongación que se mantiene constante en todos los latidos que uno evalúa del electrocardiograma. Y lo más frecuente es que sea asintomático y que el paciente no presente ninguna alteración hemodinámica.
Bien, después tenemos el bloqueo auriculoventricular de segundo grado, ¿sí? Este lo que tiene es que algunos, pero no todos los impulsos auriculares, ¿sí?, llegan al ventrículo. Es decir, hay algunos que pasan, que se inician en la aurícula y pasan al ventrículo, y hay otros estímulos que se inician en la aurícula y nunca llegan al ventrículo. Y este tiene la particularidad que se puede clasificar en dos tipos: el famoso MOVITS 1 o fenómeno de Welkenbach y el famoso MOVITS 2. ¿Sí? El famoso MOVITS 1 o fenómeno de Welkenbach, también, recordemos, se puede presentar en niños sanos, utilización de fármacos como bloqueantes cálcicos, beta bloqueantes o aquellos pacientes que están medicados con digoxina, por estimulación vagal o secundario algún infarto agudo de miocardio que comprometa más que nada el tabique interventricular. ¿Sí? Lo que lo vamos a ver en el electro es que hay una prolongación progresiva del PR hasta que de repente la onda P se deja de conducir. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a ver las derivaciones y vamos a ver el PR, por ejemplo acá, puede ser un PR normal, acá se prolonga, ¿sí? Acá dejó de conducir. Acá aparece de vuelta, acá se prolonga, acá dejó de conducir. Y así sucesivamente. A veces puede ser que sean 2 latidos o puede ser que 3 o 4 latidos uno vaya viendo que se va prolongando el PR hasta que en un momento deja de conducir y no hay registro electrocardiográfico. Ese sería el MOVITS 1 o fenómeno de Welkenbach. El MOVITS 2 tiene más que ver con anomalías intrínsecas del sistema de conducción, ¿sí? Que se presentan más que nada secundarios a cirugías cardiovasculares o en pacientes con infarto agudo de miocardio. En este caso, siempre que yo vea un intervalo PR, mi intervalo PR va a ser constante, ¿sí? No va a cambiar el PR como sucedía en el MOVITS 1 o como sucedía en el de primer grado. Acá lo que sucede es que el intervalo PR siempre se mantiene constante, pero de golpe hay un latido que no es conducido, ¿sí? Es como que hay una onda P, pero no está seguida de un QRS. ¿Sí? Y la clínica más que nada que presentan son cuadros de síncope y palpitaciones. Y el bloqueo de tercer grado, o también conocido como bloqueo AB completo, ¿sí? En realidad hay varios impulsos que se generan en la aurícula y que no se conducen al ventrículo, ¿sí? En realidad ningún impulso auricular es conducido al ventrículo, por eso es que hay un bloqueo completo, y lo que uno puede ver es una disociación de ritmo auriculoventricular. Vamos a tener el impulso auricular, vamos a ver ondas P, y después vamos a ver complejos pseudo QRS entremezclados en las ondas P, porque ¿qué es lo que va a haber? Va a haber un ritmo auricular y un ritmo ventricular independiente que va a estar dado más que nada por las células marcapasos del ventrículo. Las causas van a ser enfermedad o lesión del sistema de conducción, que incluye más que nada miocarditis, cirugía cardiovascular, cardiopatía congénita, infarto agudo de miocardio, aumento del tono parasimpático, que tiene que ver más que nada con aumento del tono vagal, toxicidad por fármacos, acá de vuelta aparecen los bloqueantes cálcicos, los beta bloqueantes y la digoxina, la acidosis grave en un paciente, ¿sí? Y la hipoxia severa. Como dije previamente, no hay una relación entre las ondas P y los QRS, las P van por un lado y los QRS van por el otro, porque la aurícula va por un lado y el ventrículo va por el otro, ¿sí? El impulso auricular no llega al ventrículo, porque más que nada el problema está en el nódulo auriculoventricular, ¿sí? El ritmo ventricular es mantenido por un marcapasos inferior, y la principal clínica que pueden presentar es el paro cardiorrespiratorio, ¿sí? ¿Por qué? Primero porque el ritmo ventricular no tiene la misma frecuencia que el ritmo auricular, es un ritmo más lento. Por ende, cae mi frecuencia, cae mi gasto cardíaco. Por el otro lado, al no tener la contracción auricular y no haber pasaje del estímulo auricular al ventricular, mi llenado ventricular también cae, ¿sí? Mi volumen sistólico cae. Entonces, cae la frecuencia cardíaca, cae el volumen sistólico, cae el gasto cardíaco,
se compromete la perfusión a nivel miocárdica porque se compromete la perfusión coronaria, y todo esto lleva a que el paciente se manifieste con una clínica de paro cardiorrespiratorio. Uy. Esperen que no puedo pasar a la siguiente. Ah, acá terminamos. Bueno, hasta acá la primera parte, ¿sí?, de la clase. Ahora denme un segundito que voy a buscar la segunda parte. ¿Dónde está? Acá está. Esperen que estoy con problemas técnicos. A ver si puedo. Vamos a cerrar esta. Acá. Ahí. Acá. Bien. Bueno, y ahora vamos a la segunda parte, ¿sí? Vamos a ver un poco de taquiarritmias, que no tienen nada que ver con las bradiarritmias, ¿sí? Entonces, las taquiarritmias son alteraciones del ritmo cardíaco, ¿sí?, con una frecuencia que es anormalmente alta para la edad del paciente. Como vimos previamente, generalmente se manifiestan con frecuencias cardíacas por ahí mayores a 180 o 220 latidos por minuto, dependiendo de, más que nada, de la edad. Siempre tengan en cuenta este cuadrito, ¿sí?, que de acuerdo a la edad de nuestro paciente nos marca cuál es el rango normal de frecuencia cardíaca y cuál es la media esperada para la edad. Tener en cuenta que las taquiarritmias sintomáticas requieren de tratamiento rápido antes de que deriven en paro cardíaco o shock, ¿sí? Hay determinadas taquiarritmias que al inicio no dan síntomas, por ende nuestros pacientes pueden pasar días u horas completamente asintomáticos hasta que se manifiestan de alguna manera con compromiso de la perfusión o con signos de insuficiencia cardíaca congestiva, o directamente pueden evolucionar al paro, que son las famosas arritmias de ritmo de paro, ¿sí? Recordemos que la taquicardia sinusal es una respuesta normal al esfuerzo o la fiebre. Entonces lo primero que tenemos que hacer es un electro, ver si ese ritmo es sinusal o no, y ver si esa frecuencia cardíaca varía con algo, es decir, si al descenderle la fiebre la frecuencia cardíaca baja, si al tranquilizar al paciente la frecuencia cardíaca baja, ¿sí? Si la taquicardia con distintas situaciones de confort desciende y en el electro vemos que es un ritmo sinusal, podemos decir que es una taquicardia sinusal. Si no tiene variabilidad, podemos estar hablando de otro tipo de taquicardia y de otro tipo de taquiarritmia que ya lo vamos a ver, ¿sí? Y por el otro lado son ritmos anómalos rápidos que tienen su origen en las aurículas o los ventrículos del corazón. Bien. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos electrofisiológicos de las taquiarritmias? Tenemos tres mecanismos. Uno, la automaticidad anormal. Recuerden que las células eléctricas o marcapasos del corazón tienen la capacidad de autodespolarizarse, ¿sí? Entonces puede ser que este automatismo esté aumentado o que haya un desarrollo del automatismo anormal, ¿sí? Puede ser que haya algún tipo de mecanismo de reentrada, que es muy frecuente, no es que sea muy frecuente, pero es una de las principales causas de las taquiarritmias en los pacientes pediátricos, o puede ser que sea una actividad gatillada, que esto ya es más raro. ¿Sí? ¿Cómo vamos a reconocer las taquiarritmias? Primero, porque pueden causar signos y síntomas diferentes según la edad del niño, ¿sí? En niños más grandes puede dar palpitaciones, mareos o síncope, y en los lactantes en realidad tiene más que ver como con un cuadro de insuficiencia cardíaca congestiva, donde se van a manifestar con irritabilidad, alimentación deficiente y respiración rápida, ¿sí? Taquipnea.
Y puede haber signos de inestabilidad hemodinámica que tienen que ver con dificultad o insuficiencia respiratoria, signos de shock, ¿sí? Donde nosotros vamos a ver que la perfusión es insuficiente, principalmente de órganos vitales, por ende el paciente puede tener dificultad respiratoria, puede tener alteración del sensorio y demás. Y puede asociarse o no a hipotensión. Recuerden que la hipotensión es lo último que se presenta en los pacientes pediátricos, ¿sí? El estado mental alterado, o puede haber un colapso súbito, ¿sí? Donde encontremos pulsos rápidos y poco palpables, que es el famoso pulso filiforme. Entonces, como dije previamente, las taquiarritmias se pueden dividir en taquiarritmias de QRS angosto o taquiarritmias de QRS ancho. ¿Sí? ¿Cómo voy a determinar si es angosto o es ancho? Las taquiarritmias de QRS angosto quiere decir que mi QRS es menor a 0,09 segundos, ¿sí? Menos de 2 cuadraditos. Y por lo general su origen es supraventricular. En cambio, las taquiarritmias de QRS ancho, el QRS es mayor a 0,09 segundos y por lo general son de origen ventricular, ¿sí? Hay una sola taquiarritmia de origen supraventricular con QRS ancho, que la vamos a mencionar más adelante, que es la taquicardia supraventricular con conducción aberrante, que es muy rara en pediatría y que en realidad para poder hacer diagnóstico de esa taquiarritmia uno tiene que tener el antecedente del que el paciente tenía algún tipo de bloqueo de rama previamente. Si no, siempre se asume como una taquicardia ventricular y se maneja como taquicardia ventricular. Bien, entonces, dentro de las taquiarritmias de QRS angosto tenemos la taquicardia sinusal, la taquicardia supraventricular y el flutter auricular. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser las diferencias entre la taquicardia sinusal y la taquicardia supraventricular, que es una de las taquicardias más frecuentes en los niños? Primero, la taquicardia sinusal en lactantes es menor a 220 latidos por minuto y en niños menor a 180, a diferencia de la supraventricular, que estamos hablando de frecuencias cardíacas mayores a 180 o mayores a 220. ¿Sí? En la sinusal, la onda P siempre está presente y es normal. O sea, tiene una morfología normal, precede a todo QRS y siempre está presente. En cambio, en la taquicardia supraventricular, las P pueden estar ausentes, pueden tener una morfología anormal o incluso pueden aparecer luego del QRS. En la taquicardia sinusal, el RR es variable, ¿sí? Es un poco esto que hablaba antes. Hay determinadas situaciones que van a hacer que esa frecuencia pueda bajar un poco, por lo tanto la distancia entre cada RR, es decir, entre cada latido y latido, puede ser que sea mayor o menor dentro de una misma tira de electrocardiograma. En cambio, en la taquicardia supraventricular, ¿sí? El RR siempre es constante. Las espigas siempre van a mantener la misma distancia y eso no varía con nada. Esté el paciente llorando, esté el paciente tranquilo, esté el paciente con fiebre, esté afebril, esté dolorido, adolorido, lo que sea, si es una taquisupra, nada va a hacer que el ritmo se varíe, ¿sí? Es siempre constante. Y lo otro es que la taquicardia sinusal tiene un inicio paulatino, y un inicio y un fin paulatinos, en cambio la taquicardia supraventricular siempre es de inicio y de fin abruptos, ¿sí? No hay algo paulatino que se vaya dando. Empieza y termina de manera abrupta y aguda. ¿Cuáles son las causas más comunes? Por un lado, el principal mecanismo es un mecanismo de reentrada, ¿sí? Que incluye una vía accesoria o del sistema de conducción auriculoventricular, ¿sí? ¿Cómo nos vamos a manejar con un paciente que sospechamos que tenga una taquicardia supraventricular? Primero, ¿cómo lo vamos a sospechar? Bueno, lo vamos a sospechar ¿por qué? Porque va a ser un paciente que va a estar taquicárdico, que va a estar desconfortable, que por lo general va a estar más que nada alterado, irritable, ¿sí? Que vamos a tratar de palparle el pulso
y probablemente sea un pulso que sea palpable, pero que sea difícil de identificar por la velocidad de la frecuencia cardíaca. Y le vamos a poner el monitor, ¿sí? Le vamos a hacer un electro y lo que vamos a ver es este trazado, ¿sí? QRS angostos, con intervalos RR regulares y con ondas P que pueden o no estar presentes y que no mantienen una regularidad en su forma. Una de las primeras cosas que podemos hacer es lo que se llaman maniobras vagales, ¿sí? Que es algo que en realidad no va a resolver la taquisupra, puede llegar a mejorarla, no es lo que la va a resolver 100%, pero nos va a permitir, ¿sí?, manejar al paciente mientras vamos preparando la medicación farmacológica. ¿Cuáles son estas maniobras vagales? Principalmente en los chicos son la colocación de hielo o de frío en la región superior de la cara, ¿sí? Siempre y cuando no obstruyamos la vía aérea y las fosas nasales. Eso más que nada si es en un lactante, y si es en un chico de mayor edad que puede colaborar y que no tiene compromiso del sensorio, lo que se le puede hacer es la maniobra de Valsalva. La maniobra del masaje carotidio está bastante discutido, hay lugares en donde se dice que sí se puede realizar, de hecho el PALS del 2020 dice que sí, hay lugares donde prefieren no realizarlo porque tienen mayor riesgo de generar paro cardíaco, ¿sí?, como un bloqueo completo, y lo otro que no se realiza en los chicos es la presión ocular, ¿sí? Antes se hacía una maniobra donde se hacía una presión, digitopresión a nivel de los globos oculares, también para estimular la maniobra vagal, pero como hay mucho riesgo de lesión retiniana, no se hace más. La otra medicación que vamos a utilizar es la adenosina, ¿sí? Para el manejo de la taquicardia supraventricular utilizamos adenosina. No se confundan ni con atropina ni con adrenalina, por favor, es adenosina, ¿sí? Y si el paciente tiene una taquicardia supraventricular con compromiso hemodinámico, ¿sí?, que no tiene pulso o que no revierte con la medicación con la adenosina, lo que yo tengo que hacer es la cardioversión eléctrica, ¿sí? Recordar que es la taquiarritmia más común en los lactantes y es la que supone un riesgo cardiovascular durante la lactancia. O sea, sí o sí tenemos que hacer algo con esta taquiarritmia, no lo podemos dejar al chico con una taquisupra y no brindarle ningún tipo de tratamiento, porque a corto o a mediano plazo le va a generar compromiso hemodinámico y lo va a llevar a un paro cardíaco. ¿Cómo voy a administrar yo la adenosina? Bueno, la adenosina tiene varias particularidades, ¿sí? Principalmente, y la más importante a tener en cuenta, es su vida media. Tiene una vida media muy corta de tan solo 10 segundos, ¿sí? Y porque tiene una vida media tan corta es que tiene determinadas particularidades para ser administrada. Primero, la dosis inicial va a ser de 0,1 miligramos por kilo, ¿sí?, máximo 6 miligramos, y la puedo repetir a los 5 minutos, ya la segunda dosis es a 0,2 miligramos por kilo, con un máximo de 12 miligramos, ¿sí? ¿Cómo la voy a administrar? La famosa técnica de la doble jeringa, ¿sí? Voy a buscar un acceso venoso que esté lo más cercano al corazón posible, ¿sí? O sea que si yo le tengo que poner una vía al paciente, lo que voy a hacer es buscarle una vía a nivel de miembros superiores. Si mi paciente tiene una vía central, obviamente voy a priorizar y voy a elegir la vía central. Y si mi paciente está no en paro, pero está en un shock descompensado, voy a elegir igual la intraósea, ¿sí? No le voy a ir a poner una intraósea en el brazo para pasarle una adenosina, ojo, ¿sí? Pero siempre lo más importante es tratar de buscar el acceso venoso más cercano al corazón, ¿sí? Voy a necesitar una llave de 3 vías y voy a necesitar 2 jeringas. En una jeringa voy a tener la dosis de adenosina que yo le voy a tener que administrar a mi paciente. Y en la otra jeringa voy a tener un bolo de 5 mililitros, de 5 a 10 mililitros de solución fisiológica, ¿sí?
lo que yo tengo que hacer es, de manera simultánea, infundir la adenosina e infundir la solución fisiológica, ¿sí? Es decir, hago este movimiento, infundo la adenosina y automáticamente lo empujo con el bolo de solución fisiológica. ¿Por qué? Porque si no, lo que voy a hacer es que mi adenosina se pierda en la tubuladura y en la llave de 3 vías y su vida media se agote en tan solo 10 segundos y no tenga ningún tipo de efecto. A ver si hay alguna pregunta en el chat. No, por ahora no. Bueno, muy bien. Tenemos nuestro paciente que le hicimos la dosis de adenosina y no responde, ¿sí? Sigue con una taquicardia supraventricular. Le hicimos la dosis inicial, repetimos la dosis y no responde. Lo otro que nos queda es la cardioversión sincronizada, ¿sí? Es decir, hacer una cardioversión sincronizada con el QRS de nuestro paciente. Que la primera dosis de descarga va a ser entre 0,5 y 1 joules por kilo, y las demás dosis van a ser a 2 joules por kilo. Esto lo vamos a ver mejor cómo se utiliza el desfibrilador, qué quiere decir sincronizado o no sincronizado, la clase que viene, ¿sí? Bien. Y por último, ya para ir terminando, la última taquiarritmia que vamos a ver hoy tiene que ver con el flutter auricular, ¿sí? El flutter auricular es la famosa taquiarritmia que uno le dice en serrucho, o que ve este trazado tipo serrucho a nivel del electrocardiograma. Es una frecuencia que oscila entre 250 y 350 latidos por minuto, ¿sí? Las ondas P tienen una morfología especial en forma de dientes de sierra y son regulares, tanto en forma como en ritmo, denominando las ondas F, ¿sí? Cada vez que ustedes vean ondas F, tienen que pensar en flutter auricular. Existe un bloqueo constante que suele ser tipo 2-1, ¿sí? Es decir, hay un estímulo que se conduce y otro que no. Por eso es que digo que hay dos estímulos auriculares y solo uno se transmite a los ventrículos. Es rara en pediatría, ¿sí? Se puede desarrollar en recién nacidos con corazones normales o en niños con cardiopatía congénita, especialmente tras una cirugía cardíaca. La principal mecanismo de producción es la vía reentrante, ¿sí? En niños con aurículas aumentadas de tamaño o con barreras anatómicas resultantes de cirugía cardíaca, como por ejemplo las cicatrices de diatriotomía o las anastomosis quirúrgicas, ¿sí? Y por lo general el tratamiento es el digital y la amiodarina. Bueno, muy bien. Y para la clase que viene lo que vamos a ver son las taquiarritmias de QRS ancho, ¿sí? Y vamos a empezar con la taquicardia ventricular, ya sea con o sin pulso, y vamos a ver los ritmos de paro y vamos a hacer un par de casos clínicos. Bueno, hasta acá es la clase de hoy. No sé si hay algo que quieran preguntar, algo que quieran acotar, algo que no les haya quedado muy claro, alguna situación que hayan tenido en su trabajo en el hospital o en la guardia. Bueno, mientras piensan, muchas gracias Andrea por la clase. Es un tema bastante complejo que a todos nos asusta y sobre todo en una guardia de emergencia sin un cardiólogo al lado. Pero es una clase que la has hecho muy pedagógica, así que muchas gracias. Yo les quiero recordar a todos que siempre que ustedes estén haciendo una evaluación pediátrica, después del triángulo, superado el triángulo, cuando ya están en el ABCDE, que le coloquen siempre el monitor. Siempre coloquen el monitor. Acostúmbrense a tenerlo como una herramienta más de valoración del paciente. Y que el monitor solo, tampoco por sí solo, nos va a indicar la perfusión. Por lo tanto, lo que decía Andrea de valorar la perfusión en el contexto de una arritmia, nos va a ayudar a tomar decisiones. También a veces podemos tener un trazado eléctrico y no tener pulso, o sea que siempre coloquen un monitor, pero siempre
también que miren el monitor, corroboren con el pulso. Y la otra cosa que les quería decir es que todas las taquiarritmias, sobre todo en chicos más grandes, que no respondan a una causa fisiológica, y aquellas que tengan un QRS ancho, más de 2 cuadraditos, 008, 009, como dijo recién Andrea, son taquiarritmias graves, potencialmente graves, y corresponde que primero hablen con un médico cardiólogo, pediatra, o con un terapista intensivo, y nos llaman acá a la terapia, porque a lo mejor en vez de ese paciente ir a otro centro, tiene que venir directamente acá, a la terapia intensiva del bolas. Es decir, una taquiarritmia con complejo ancho es potencialmente grave, ¿sí? Y requiere estar en una terapia intensiva. Eso es lo que quería decir. Bueno, muchas gracias, Susi. Gracias por lo que acotás y lo que comentás. Y sí, toda taquiarritmia en todo paciente es grave. Las de QRS ancho son más graves que las de QRS angosto, o por lo menos nos dan menos tiempo de manejo, ya lo vamos a ver. Y nunca se olviden de del monitor, ¿sí? Del monitor o el electro. Sin monitor y sin electro no vemos, no sabemos qué le está pasando al corazón de ese paciente. Entonces, siempre lo más importante es el ABC, asegurar la vía aérea, colocar oxígeno al 100%, monitoreo, ver el electro y a partir de ahí definir cómo me voy a manejar y qué es lo que yo voy a hacer en función de lo que estoy viendo. Y siempre pensar cuáles son las posibles causas. ¿Sí? Hay arritmias que si yo no resuelvo la causa, el paciente no va a salir de mi arritmia por más que yo le haga cardioversión, por más que yo le pase medicación o lo que sea. Por eso siempre también más allá del tratamiento que uno pueda establecer en la emergencia, siempre es importante pensar qué es lo que está causando o qué es lo que está generando esta arritmia. Bueno, les mando un beso, que tengan buena semana y nos encontramos el martes que viene para la próxima clase y para continuar con esto. Chau, chau.